Bueno, mi comienzo en la danza fue desde muy chiquitita. En aquella época sentía que quería ser bailarina clásica y bueno, empecé a pedirle a mi madre que me lleve, pero no había lugares para niñas tan chiquititas. En aquella época el Liceo Municipal de Santa Fe, donde fue mi mamá a preguntar, le dijeron no, a partir de los 7 años. Mándela a folclore. Entonces mi comienzo en la danza fue atravesando el folclore argentino. Bueno, al final me enganché con ese folclore y estuve muchos años estudiando en la escuela de Raquel Neri de Sachi. Y después sí, empecé en el liceo con danza clásica. Esos fueron mis comienzos muy prematuros con la danza. En el liceo municipal, con Mario Giromini y mi maestra de clásico ahora mismo. Más adelante fue Miriam Heredia y fui atravesando el liceo hasta prácticamente los 12, 13 años. Esos fueron mis comienzos de la danza. Luego, bueno, después seguí, atravesé todas las academias privadas de Santa Fe, esto siempre lo cuento. Creo que no hay ningún maestro de Santa Fe que se haya librado de mí. Fui a todas las clases, como que tenía la inquietud de aprender y no estancarme en un solo lugar. Como que estaba un tiempo en un lugar y me surgía la necesidad de conocer un lugar nuevo, un maestro nuevo, compañeros nuevos. Así que fui atravesando casi todas las academias santafesinas de manera privada. Y ya después, a los 18 años, empecé a pensar que tenía que irme a otro lugar a estudiar, porque en Santa Fe había agotado posibilidades de estudio. También en esa época empiezo a conocer la danza contemporánea y lo cierto es que acá en Santa Fe no encontraba, se asemejaba más a la expresión corporal o la improvisación a través de ahí, pero no las técnicas de contemporáneo. Claro, yo tenía acceso a videos, a cosas que veía y quería aprender de eso. Entonces decidí que me tenía que ir a algún lugar donde podía proyectarme. Así que bueno, todo ese proyecto, toda esa preparativa me llevó un año y a los 19 años partí a Buenos Aires en búsqueda de una beca, porque tampoco tenía muchos recursos económicos como para estudiar en Buenos Aires y tampoco tenía conocimiento de escuelas públicas. Recién cuando llegué a Buenos Aires y me encontré con mi maestro guía, fue él el que me dijo de ingresar en el Instituto Universitario Nacional de Arte, el IUNA en aquel momento, donde también estudié ahí la licenciatura en danza clásica y contemporánea y composición coreográfica. Mientras tanto seguí estudiando también de manera particular en Buenos Aires con distintos maestros. Ahí estuve siempre en la búsqueda de estudiar y de poder empezar a trabajar de la danza. Los primeros años no lo conseguí, nunca pude ingresar a ninguna compañía ni nada, entonces tenía que trabajar también de otras cosas, obvio. Y bueno, así que estuve incursionando ahí en Buenos Aires durante 7 años ininterrumpidos. Vuelvo a Santa Fe, me encuentro ya con un poco más de información, bastante más información sobre la danza, y entonces me encuentro con unos maestros que había tenido en Santa Fe. Con ellos abrimos un estudio de danza que se llama Tallarte, donde trabajé, donde empecé, digamos, mi carrera docente, digamos, que hasta el momento no había trabajado. Y bueno, ya ahí arrancó mi carrera docente. Ese fue el inicio de mi carrera docente, Tallarte. Después, por cuestiones también de la vida, varias cosas que atravesé en la vida que me impulsaron a irme otra vez de Santa Fe. En el año 2004 me fui a Barcelona. Y bueno, en Barcelona seguí estudiando porque me encontré con una maestra maravillosa, la Nines,
y seguí estudiando y también dando clases ahí en Barcelona, en el estudio de esa maestra. Después de 6 años, también en Barcelona, vuelvo otra vez a Santa Fe, donde estoy actualmente, y trabajo como maestra de danza clásica. Y bueno, al final no te conté los comienzos, solo te conté todo el recorrido. En el presente vengo trabajando en la formación, digamos. El maestro Burkel, que fue como mi maestro guía, digamos, me metió en un mundo de la danza a través desde otro lugar, como le decía él, desde la biomecánica, desde la anatomía. Este formato yo lo conocí ya de grande, tenía 19 años, entonces para mí fue todo un cambio y fueron muchos años de estudiar sobre esa técnica, esa forma de enseñar ballet, que era diferente al formato que había trabajado hasta ese momento. Entonces, cuando vuelvo a Santa Fe ahora, en el presente, digamos, y bueno, y me voy a ir a unos años atrás, 3, 4 años atrás, donde empiezo a formar gente, me doy cuenta que en Santa Fe seguía existiendo esa estructura, ese formato, vamos a decirle antiguo, de enseñar danza clásica. En primera instancia viví todo un proceso de ver el cambio de la gente en la formación, no solamente en lo técnico y en lo físico, sino también en la parte actitudinal en la clase, ¿no? Como que es una clase más relajada, ¿no? La que trato de brindar a los alumnos. Y recién ahora puedo decir que empiezo a ver los frutos de ese trabajo que vengo haciendo ya hace 6 o 7 años acá en la ciudad de Santa Fe. Empiezo a ver que los alumnos se dan cuenta de que esta otra forma de atravesar en la danza clásica o el ballet, que no es tan rígida como la anterior, funciona y funciona para un todo, porque yo lo que sentía era que la formación clásica era para privilegiados, ¿no? Para gente que solo tenía condiciones para el ballet, condiciones extremas, ¿no? Digo, y no era para el total y el común de la gente. Y yo nunca estuve de acuerdo con esto, nunca estuve de acuerdo. Para mí cualquier persona puede bailar clásico, mejor o peor, pero puede atravesar la técnica clásica. Nada, me doy cuenta y al futuro, digamos, te cuento esto y me vuelvo al presente, y de cara al futuro me gustaría que en Santa Fe, digamos, empiece a cambiar esa estructura. Me gustaría hacerla, no sé si la precursora, pero como sí que la que impulse, digamos, a los maestros que vienen a empezar a dar clases de clásico, que trabajen desde este lugar, diferente que me enseñó el maestro Alfredo Burkel. Me gustaría que de aquí a 4 o 5 años poder tener o ver academias y escuelas de danza públicas y privadas de Santa Fe que trabajen desde ese lugar, incluyendo a todas las personas que estén interesadas en atravesar la danza clásica, ¿no? La técnica en sí. Porque es como, bueno, no, si no te vas a presentar en el Teatro Colón para ser primera bailarina del ballet, no servís para estudiar ballet clásico. Esto para mí es un gran error que se trabajó durante mucho tiempo así, y sin duda es un límite y es algo que corta, digamos, el poder de enseñarle a personas que a lo mejor no tienen tantas condiciones para el ballet clásico. Al futuro también me veo, en esto vengo insistiendo hace un tiempo, con la idea, la verdad que desde la construcción no tanto, creo que podría ser más, pero no sé por dónde empezar o desde qué lugar hacerlo, es la construcción de una compañía de Santa Fe, una compañía estable, que los bailarines cobren, que los bailarines no se tengan que ir de la ciudad de Santa Fe para poder bailar o para poder estudiar. O sea que podríamos incluir ahí también una escuela pública que realmente funcione. No me voy a explayar en eso, creo que se entiende lo que quiero decir.
no me hizo mal, al contrario, me hizo crecer mucho tener que viajar para poder aprender esta profesión y para poder trabajar esta profesión, pero también pienso que si lo hubiese hecho en mi ciudad, hubiese sido mucho más copado, ¿no? Como que cuando te tenés que ir, ¿no? Es complicado todo, se complica porque te tenés que ir de joven, tenés que estudiar y a la vez tenés que trabajar porque los recursos económicos no están. Entonces creo que si uno lo puede hacer en su lugar natal, en su ciudad, donde tiene la contención de la familia, de los amigos, de los conocidos, sin duda es mucho más fácil. Y eso lo ves cuando te vas, por ejemplo, cuando yo me fui a Buenos Aires, la gente que residía en Buenos Aires, que era de Buenos Aires, los porteños, para ellos era muchísimo más fácil atravesar la carrera o ir a una audición o lo que sea, ¿no? Porque tienen toda esa contención que yo no la tenía. ¿Te das cuenta? Entonces, me parece que al futuro lo que quisiera es eso, que la formación clásica sea desde ese lugar, desde la anatomía, la biomecánica. Además, una metodología que se está usando hace miles de años. De hecho, cuando me fui a Barcelona me di cuenta que todo el mundo trabajaba desde ese lugar y siento que en Santa Fe estamos atrasados un poco en ese sentido, como que todavía se enseña de estructuras muy, muy antiguas. Que no digo que sean erróneas, digo, son por ahí más limitadas. Eso es lo que veo, lo que pienso. Y la compañía estable para que los bailarines y los trabajadores, los que quieren bailar, se puedan quedar acá, o los que quieran estudiar una buena carrera de danza, lo pueden hacer acá en la ciudad, sin tener que hacer malabares eh, para, para estudiar o trabajar de esta profesión. El primer consejo y lo doy siempre, sobre todo a los más jóvenes, que de cara a hace 2 años, cada vez vienen más jóvenes a mis aulas, adolescentes y preadolescentes, siempre les digo que muchas personas le van a decir, no servís para esto, dedicate a otra cosa, o esta profesión no te da dinero, o esta profesión no es para vos por el motivo que sea, que de hecho a mí me pasó. Digo que nunca se queden, el consejo es, nunca te quedes con el consejo de otra persona cuando viene de ese palo, ¿no? Como si vos sentís la necesidad de bailar y de trabajar esta profesión y de atravesar esta profesión, no dejes de hacerlo. Porque vi mucha gente que por consejos de familiares o incluso de maestros, que eso me parece muy grave, de hecho a mí me pasó, tuve una maestra que me dijo que me dedicara a otra cosa, que no iba a servir para esta profesión. Y pienso ahora, después de todos estos años de vida, si yo le hubiese hecho caso, hoy sería una persona absolutamente infeliz, porque creo que hay muy pocas cosas que me hacen tan feliz en la vida como esta profesión. Entonces, el error que hubiese cometido en hacerle caso a esa persona. Digo, bueno, si en mi consejo es, si tenés la duda, atravesalo. Si después descubrís que no, bueno, pero solo por el hecho de que alguien venga y te lo diga o te lo plantee, y no hay motivos para mí para abandonar la profesión, ni lo económico, ni que no tengas condiciones o que no haya muchas posibilidades de trabajo. Creo que todas las profesiones deben tener su dificultad en estos aspectos que estoy nombrando y que lo que sí es una profesión que te genera mucha felicidad, mucha adrenalina, mucha felicidad. Entonces, es una pena si yo le hubiese hecho caso a esa maestra que me dio ese consejo. Así que, ojo con los consejos. ¿Quién es? Doris México es un cuerpo maravilloso, con una mente inquieta, más inquieta que el cuerpo, algo bastante difícil de controlar, digamos. Dolis México es una persona que ha luchado mucho por lo poco que tiene o por lo mucho que tiene. Dolis México es una persona
sensible en todos los aspectos, para bien y para mal también. Dolis México es muy soñadora, por sobre todas las cosas, vuela todo el tiempo, sueña con muchas cosas y va haciendo sobre esos sueños, a veces se cumplen, a veces no. Dolis México es un montón de cosas, pero bueno, no sé si querés que me sigas playando. Sí, no sé cómo definirme, pero básicamente eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel Pallero. ¿Algo que quisieras decir para la posteridad? Si yo te escucho de acá a 10 años, 20 años, 30 años. Bueno, para la posteridad me gustaría decir que no se olviden de mí cuando yo sea viejita, viejita. Porque, no te rías, te lo digo en serio. Porque los bailarines y los trabajadores de la danza, los que nos dedicamos el 100% a esto, sabes de qué te hablo, porque vos también sos así, nos ponemos tan al 100% con la profesión que vamos generando vacíos en la vida, ¿sí? De familia, o parejas o hijos. Entonces, por ahí veo muchos maestros de danza o trabajadores de danza que llegan a la vejez y se encuentran vacíos, ¿sí? Y nuestro círculo es, cuando mirás alrededor, son todos bailarines, artistas, músicos, artistas plásticos, todo, ¿no? Digo, cuando yo sea viejita, acuérdense de mí y estén conmigo. Para la posteridad, ¿no? Es eso, bueno. Cuando tenga 80, 85, ¿sí? Me gustaría seguir rodeada de artistas para la posteridad, para que se acuerden. Gracias. Gracias a vos. ¿Qué tal? ¿Es la prueba o tengo que...? Muy ¿Salió bien. bastante bien? ¿Y luego? Y luego... Dolis sí. México. La pregunta más difícil, me voy a ventilar.